Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Cena con el Señor. Según el calendario del Señor, pues el pueblo de Israel se está preparando para la última de las fiestas del Señor, la fiesta de los frutos, el sonido de trompeta, el día de la expiación, y todo eso pues hay que estar pendiente porque ellos son, según lo que dice la palabra, ellos son los que nos marcan la pauta, es el reloj de Dios, y como dice la Escritura, como dice Isaías, ellos son la luz para nosotros las naciones. Por eso es importante estar pendiente de todas estas cosas, buscar el reconciliarnos con el Señor. Eso es lo único que cuenta. Como decía el hermano Martín en la enseñanza de esta mañana, nos preocupamos de pronto mucho por hacer dinero, por obtener cosas materiales y estamos descuidando la mayor de las riquezas, que es el conocimiento en Cristo, según lo que dice el Señor en su palabra. Hoy vamos, digamos, cada vez que uno lee la Escritura, lee la palabra, uno encuentra cosas y uno dice, nosotros creíamos que con hacer una oración de fe ya usted entraba al reino, le ponían la corona, le daban el puesto y le daban los galardones. Y resulta que la palabra del Señor nos habla un sinnúmero de cosas y por eso es importante conocer, indagar, escudriñar la palabra de Dios. En este tiempo donde cuando yo no predico los fines de mes, me siento a leer la Escritura, a preparar, a leer, porque siempre me gusta escuchar a los hermanos en la enseñanza, porque ahí me doy cuenta si han pasado tiempo con el Señor, si realmente están con el Señor poderoso, cuánto han crecido, cómo se han desarrollado, y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos da la seguridad de que Dios está haciendo una tarea en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que vamos a estudiar hoy, estamos nosotros desde el año pasado hablando acerca de la cebada y habíamos hablado que según el lenguaje del Señor, la cebada representa las fiestas del Señor, las primeras fiestas del Señor, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Esas son las fiestas de las que son la base para nuestra redención, la base para poder llegar a conocer que estamos en el camino de la fe. Por eso es importante que empecemos, digamos, a conocer la Escritura, la palabra de Dios. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de la Pascua, del Cordero, todo lo que significa. También tuvimos la oportunidad de hablar de los panes sin levadura, que cada una de ellas tiene un significado, tiene una interpretación dentro del lenguaje del Señor. Dentro del estudio que Dios me ha permitido estar estudiando,
la lengua del corazón de Dios, así se llama y es el hebreo. Eso es lo que, así es como se le llama al lenguaje de la palabra, el lenguaje del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra va es para el corazón de las personas, porque el corazón es el que tiene que ser formado, es el que tiene que ser reformado. El corazón es donde mora, donde nace, en donde se dan todas las cosas. Por eso Dios, a través de su palabra, siempre quiere dirigir esa palabra ahí, a esa parte de nuestro ser, para que nosotros aprendamos a amar al Señor por encima de todas las cosas. Y la verdad que lo que decía este líder, porque es un pastor, es un maestro que él participa en las excavaciones de la Biblia, ha encontrado todos esos manuscritos y maneja el hebreo, maneja el griego, bueno, todo eso, y él nos hablaba con respecto a la forma de cómo nosotros debemos de entender la palabra del Señor. Y algo que me llamaba la atención, que nos decía el maestro, es que Dios habla todos los idiomas. Dios le entiende a todo el mundo lo que usted quiera hablar. A nosotros nos entiende porque nosotros hablamos español. El que habla italiano, pues Dios le entiende el italiano, porque todos los idiomas los creó Él, por eso. Pero lo que Él quiere es que todos los idiomas vayamos solamente al único, que es el hebreo. Porque cuando se hacen las traducciones, que era lo que Él nos hablaba, de las cantidades de traducciones que hay, Él decía que según la persona que está haciendo la traducción de la Biblia, si es, por ejemplo, una tribu de donde él está, decía, si ellos van a traducir, pues la traducción que le van a dar a lo que dice el mensaje de acuerdo a ellos, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su forma de pensar. Por eso hay cosas en nosotros que uno dice, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque esa es la forma. Nosotros sabemos que la Reina Valera la tradujeron fueron los católicos, entonces ellos pusieron cosas de ellos, ¿ya? Por eso uno dice, aquí como que se sale. Si es Scofield, entonces él, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su conocimiento, pues tomó una palabra y la puso de acuerdo a lo que él quería enseñar. Por eso es importante ir al original para poder entender el mensaje. La verdad que es interesante la enseñanza. La clase la tengo todos los martes de 7 a 9 y yo le dije, yo no puedo porque yo tengo culto. Entonces dijo, no, hay una opción que es esto, se llama remoto, es decir, al otro día yo la puedo escuchar y me aceptan las tareas y eso porque lógico, los que estamos allí somos líderes, pastores de todas las naciones del mundo, pues se nos dan la opción. Aquí es a las 7, pero allá es a las 9, en otro país es a las 2 de la mañana, ¿por qué? Porque los horarios son diferentes, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer, y en la medida que yo voy aprendiendo, yo les voy enseñando a ustedes para que entendamos lo que el Señor nos quiere hablar, le comprendamos, porque ¿qué busca el Señor? Que todos tengamos el mismo idioma, que es el idioma del amor, el idioma del corazón, el idioma del Padre, que es uno solo, que es la fe, la seguridad, tenemos un solo Señor, un solo Dios, y eso es lo que está buscando el Señor. En estos tiempos, donde hay un caos, donde hay todo este montón de cosas, pues lo que el Señor quiere es que los que buscamos su presencia, pues llevemos a un pueblo dentro de la verdad de su palabra. Hay muchas cosas allá afuera y hay que tener cuidado porque cuando uno oye, uno dice, Dios mío, ni siquiera ha leído la Biblia. Eso no ha leído la palabra de Dios y de pronto uno que ha tenido la oportunidad de leerla, le llega a pasar como cuando yo estaba en el instituto y un pastor dijo unas cosas, yo le dije, pero eso no dice la Biblia. ¿Y usted por qué enseña eso? Eso es una herejía, yo no lo voy a tomar. Y usted me decía, no, yo le dije, no, dígame dónde está lo que usted me está enseñando. Porque si a mí usted no me enseña lo que está acá, yo no lo acepto.
y usted está desviando al pueblo de la fe del Señor. Y después él tuvo que decir, sí, es cierto, porque la doctrina que ellos manejan es una doctrina muy diferente. Ya la base de la doctrina de ese instituto son cosas que no son bíblicas. Entonces, por eso es importante que leamos la escritura para que cuando usted escuche a cualquier predicador, aún en los mismos judíos, porque ellos se basan en su ley, entonces hay que tener cuidado también lo que están hablando porque nos podemos desviar. Bien, vamos a buscar Isaías 46:10. Isaías 46:10. Quiero hacer esta introducción para poder hablar de algo que es muy, muy importante que el pueblo de Dios debe hacer y es el bautismo. Es importante esta acción, es importante esto que el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque de ahí se basa y es el inicio y el principio de que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en el corazón de aquel que ha tomado la decisión de lavar sus vestidos y de cambiarse las vestiduras. Bien, Isaías 46:10 dice así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí el Señor? El Señor dice que el final de todas las cosas está escrito en el principio. Por eso, para poder entender todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, para poder entender Apocalipsis, nosotros tenemos que conocer el principio, tenemos que conocer el inicio. ¿Por qué? Porque Apocalipsis se basa en las profecías que Dios le dio a los profetas, como Zacarías, como Jeremías, como a Daniel, y aún dentro de la misma ley del Señor hay cosas que el Señor estableció que se tienen que cumplir. ¿Para qué? Para algo que Dios está buscando en usted y en mí, que se llama la eternidad en su corazón. Eso es lo que está buscando Dios. Dios no está buscando salvar su cuerpo, porque el día que nosotros nos muramos, el cuerpo se queda acá. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto por el cuerpo? Lo bañamos, lo perfumamos, hasta le quitamos la comida para mantener la figura de espagueti, pero no nos estamos dando cuenta que estamos atentando contra la morada de Dios, que estamos atentando contra el Espíritu del Señor. Lo que Dios está buscando en nosotros es lo que dice la Escritura, que usted tenga eternidad, pero el que va a tener eternidad es su corazón, es su alma. El cuerpo, vuelvo y le digo, se queda aquí, y cuando el Señor venga por nosotros, dice que los que murieron con la esperanza de la venida del Redentor, ellos resucitarán, pero no con el cuerpo terrenal, sino con el cuerpo glorificado, cambiado su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no somos de la tierra, ya somos del reino de los cielos. Entonces, por eso es importante que usted y yo se preocupe o nos preocupemos más por la parte espiritual que tanto de cuidar nuestro cuerpo, porque al final, pues, los gusanos, el fuego, según como le hagan a su cuerpo cuando nosotros muramos. Dice, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y fue un alma viviente. Eso es lo que hizo el Señor. Si uno va al hebreo y analiza soplo, viento, aliento, todo eso forma parte del alma. Todo eso forma parte del alma. Una significa esto, significa aquello, y el alma está formada por diferentes partes. Ya nosotros sabemos que está formada por el corazón, está formada por la mente, y algo que se revela contra Dios es mi voluntad. Es la voluntad que el Señor dio desde el principio ser humano y que nos cuesta a nosotros trabajo gobernar o dejarnos gobernar por el Señor. Dice, este soplo de vida representa la eternidad del hombre dentro de un estado de vida. ¿Cuál es el estado de vida? ¿Usted qué quiere? ¿Vida eterna o muerte eterna? Usted define. Ahí está, como dijo el Señor a Caín. El pecado está a la puerta. Usted elige.
Usted define, usted quiere vida eterna, esto es lo que usted tiene que hacer. Usted quiere la muerte eterna porque le gusta el mundo, le gusta el trago, le gusta la fornicación, el adulterio, pues esto es lo que usted le va a dar si usted llega a morir cuando está cometiendo una falla o está en ese estilo de vida, usted morirá en ese estado. No hay opción, ni misa, ni flores, ni canto, ni que, como hacen en Israel, contratan señoras para que lloren y griten y aúllen y peleen por la muerte ni siquiera lo conocen, pero le pagan por llorar. Así es en Israel, ¿ya? Entonces, así es. Nosotros aquí lloramos hasta porque nos pisa un mosco, ¿ya? Bien, Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Dice así la palabra del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando Dios sopló en Adán, ¿qué le estaba dando? Eternidad. Le estaba poniendo que él viviera eternamente. Le estaba colocando aliento de vida para que él viviera en la presencia de Dios toda una eternidad y que cumpliera el propósito, que fuera multiplicado, que llenara la tierra, que cuidara el jardín, que hiciera toda la tarea que Dios le había delegado. Esa era la tarea, esa era la eternidad, eso era lo que Dios quería, pero que el hombre no perdiera ese contacto con el Señor, que no pierda esa relación con el Señor. Fíjense que de pronto no les he comentado a ustedes que estoy estudiando en el Instituto Cristiano Sion de los Estados Unidos, estoy estudiando teología. Y el maestro, somos 1000 estudiantes y la clase va desde las 9:30 de la noche hasta las 11 de la noche. Y es gratis, es lo mejor. Porque es que uno, Dios mío, uno dice, Dios, yo siempre he dicho que hay gente que sabe más que uno, y eso es importante, como me decía el doctor, si lo vas a escuchar, discierna, que sea verdad, que se ajuste a la Biblia, o si no, yo le dije, sí, doctor, gracias, porque fueron 3 meses de introducción, y en esos 3 meses usted, el alumno, era seleccionado ¿para qué? Para llevarlo a esa capacitación de 9 meses de los lunes y los viernes, muy estrictos como americanos que son, muy estrictos, el horario, o sea, el que usted prenda la cámara, el que usted llegue a clase, no que usted llegue vestida con tiritas, eso tiene que ser uno bien vestido, no se le permite comer aunque usted esté en su casa, o sea, hay unas reglas que nos dieron para qué, para poder participar en esa enseñanza. Y yo decía, bueno, digo, entonces aquí, al principio, eso hace como 3 meses estoy en eso, pues no había dicho nada porque no sabía si iba a salir seleccionada, porque se iban a seleccionar, éramos conmigo 1000 estudiantes de todas partes del mundo, ¿ya? Y había unos que eran las 2 de la mañana, otros a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los horarios en el mundo son de diferente hora. Ahí de pronto, las que no estamos tan perdidas somos nosotros que a las 9:30 de la noche, ¿ya? Pero otros sí se levantan ahí todos a las 2 de la mañana, los otros a las 5 de la mañana, pero se levantan a la clase, ¿ya? Y nos decían los docentes que hablan así como entre gringo y español, y a veces uno le da como risa de cómo traducen las cosas, pero es la enseñanza. Yo decía, vea qué bonito, y con unas especificaciones, con unas reglas que si usted falta 5 veces, usted queda fuera del programa, usted queda por fuera. Entonces, y usted tiene que llegar 15 minutos antes de la clase, y tiene que prender la cámara, y bueno, todo ese montón de cosas, y apuntes, y Biblia, y todo, a ver, muestren la Biblia, a ver, muestren no sé qué, eso es en eso, para uno poder conocer un poquito más
porque hay otros que van más adelante que uno, y es bueno estudiar, es bueno prepararse, porque todavía a uno le faltan muchas cosas, todavía hay cosas que a uno le faltan, pero lo más importante es que el propósito, digamos, de entrar a estudiar y es, ¿por qué? Porque a mí me interesa avanzar en las cosas, sola no puedo, me gusta, usted dice, ay, pero tiene el Espíritu, sí, pero es que Dios a otros les ha dado también, uno tiene que escuchar y saber discernir lo que me están enseñando, lo que me están hablando. De los 1000 quedamos 500. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí miraban la puntualidad, miraban un montón de cosas y yo aparecía ahí en la lista. Yo dije, amén, Señor. Yo le dije a usted que si era verdadero, que si usted estaba de acuerdo que yo estudiara, yo siempre le digo, ábrame las puertas y ábrame el camino, el tiempo y la disposición para todo. Entonces, ahí estamos en esa tarea. Y ellos nos explicaban, digamos, algo muy bonito. Nos han hablado que el lenguaje del Señor es el lenguaje de las parábolas. Y las parábolas son lo oculto de Dios, los misterios de Dios, no los secretos, porque los secretos son de Dios y Él no le va a permitir a que nadie se meta en los secretos de Dios. Lo que está escondido, lo que está oculto, lo que está detrás de, eso sí es lo que el Señor va a permitir que nosotros conozcamos para poder acercarnos a Él. Ahora, ellos nos enseñaban una palabra que la gente de pronto, hay cosas que uno dice, Señor, yo tenía este concepto, pero ahora lo que ellos dicen y lo que dice la escritura pues es diferente. La palabra religión. Entonces, los métodos y los formas, no, la palabra religión es una palabra latina, del latín, que dice re significa vuelva. Y hiere porque es en latín, dice es conectarse. O sea, la religión es volver a Dios dentro del lenguaje del Señor. Esa es la palabra religión, ¿ya? Entonces, uno, que sí, que son los métodos, no, eso lo define el hombre, pero lo que el hebreo, la palabra religión para los hebreos significa la fe. La palabra en el griego significa volver a Dios. Y en el lenguaje secular significa vuelva a conectarse, redención, volver al Señor. Y yo decía, bueno, no estoy tan perdida porque ellos están hablando de redención. Ellos están hablando de algo que nosotros ya llevamos un tiempito hablando sobre ese concepto. Entonces fíjense que cuando se alinean las dos cosas de lo que a mí Dios me ha enseñado con lo que me enseñan estos maestros, son personas que han estado en misiones en diferentes partes del mundo, entonces más o menos pues ellos conocen. Pero es interesante, hermano, es interesante poder conocer para poder entender un poquito más de lo que nos enseña la Escritura. Me gusta estudiar, eso digamos fue un legado que mi papá nos enseñó, estudie, porque lo que tiene aquí nadie se lo quita menos que le huele en la cabeza. El dinero, las posesiones, todo eso se puede perder, pero lo que usted tenga acá, nadie se lo puede quitar, a menos que le dé Alzheimer. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito del Señor? Con usted, conmigo, con todos los creyentes. Que su corazón sea eterno, que su alma sea eterna. Por eso Él dice que cuando Él sopló en Adán, Él estaba colocando eternidad en el corazón de Él. Estaba colocando aliento de vida, estaba colocando semejanza con el Señor. Por eso el Señor dice que Él todo lo hizo hermoso, todo es bonito. Usted se pone a mirar estas canciones que son cristianas y esos paisajes, uno se queda, Señor, a mí me gustaría vivir en un sitio de eso. ¿Por qué? Porque son sitios muy lindos, son cosas muy bonitas que hizo el Señor. Dice, y Él ha puesto eternidad en el corazón de ellas. ¿Cuál es la preocupación que tiene el Señor? ¿Qué es lo que nos dice aquí el hombre sabio, que es Salomón? Dice, el hombre, sin que el hombre alcance a entender. Nosotros no hemos entendido la importancia que tiene el caminar con el Señor, el buscar de Dios, el apartarnos de los malos caminos, de las malas palabras, de las malas amistades,
de los vicios, de todo eso, nosotros no lo hemos entendido. Por eso él dice, el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque nuestra visión, nuestro corazón, nuestra carne está direccionada en otras cosas. Nosotros estamos más mirando las cosas naturales que las cosas espirituales. Para poder entender al Señor, tenemos que subir a la parte espiritual. Dios, ¿qué dice? Yo soy espíritu. Y si usted me quiere conocer, tiene que ser espiritual. Por eso el Señor vino a la obra. El Señor vino, murió y ya no somos carnales. Él resucitó dándonos a nosotros, ¿qué? Una vida espiritual. Para que nos relacionemos con el Padre, porque Él es espíritu. Él es el Espíritu, el que nos enseña, el que nos anima, el que está haciendo una obra con nosotros. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho ¿desde dónde? Desde el principio hasta el fin. Por eso Isaías dice, usted va a entender el fin, pero cuando usted sepa el principio. Si usted no conoce el principio, usted no va a entender por qué las situaciones, por qué el Señor esto, por qué el Señor aquello, por qué tiene que pasar esto, qué fue lo que pasó. Porque si nosotros analizamos y miramos el Señor en la antigüedad, 7 cosas maldijo la tierra, el hombre y muchas cosas. Y esas 7 cosas las hizo Jesús, quitando de la muerte y la maldición a la bendición y a la vida eterna. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Dice que cuando Dios sopló en la nariz de Adán, lo que él estaba impartiendo era de lo suyo, la eternidad de Dios. Estaba colocando en el hombre ese espíritu, esa sabiduría, inteligencia, conocimiento, todo lo que nos habla el Señor, para que nosotros pudiésemos disfrutar de todo lo que Dios había creado. Dios sopló en la nariz del hombre y le dio eternidad en su corazón. Ahora, cuando la Biblia me habla de corazón, está hablando del alma. Y el alma, ya nosotros sabemos que está formada por 3 cosas. Primero, la mente. La mente es donde están los pensamientos. Los pensamientos suyos pueden ser malos como pueden ser buenos. Los pensamientos nacen en su corazón, nacen en su mente, de acuerdo a lo que usted está viendo, dice el Señor en su palabra. Si sus ojos ven la luz, pues su corazón y su cuerpo todo está lleno de luz, de la palabra, de las cosas bonitas, de la escritura. Pero si yo me la paso viendo cosas que no debo, observando cosas que no, ¿de qué está lleno mi corazón? De envidia, de avaricia, de codicia, que yo quiero lo que él tiene, que yo quiero el cuerpo que ella tiene, que quiero el cabello como ella lo tiene. ¿Por qué? Porque de eso es lo que está lleno mi corazón. Eso es lo que están viendo nuestros ojos. Y fíjense que uno se queda asombrado de ver que los chicos no quieren estudiar, sino todos quieren ser TikTok. Y uno se queda mirando y digo yo, Dios mío, Señor, ¿y esto aquí qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque el hombre perdió la dirección del oriente hacia las cosas del Señor, hacia lo que realmente. Cuando se mueran todos los abogados, ¿y eso qué va a hacer si todos son TikTok? Y unas cosas que uno dice, esta señora no se ve en el espejo lo ridícula que está, pero bueno, ella es feliz, pues que sea feliz de esa manera. Ahora, también en el alma tenemos las emociones. Y cuando hablamos de emociones, cuando la Biblia me habla de emociones, me está hablando de los sentimientos. Hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos. Los sentimientos buenos es cuando yo me alineo a las cosas de Dios y le permito al Señor que saque todas esas cosas que hay en mi corazón, que no me permite caminar y crecer dentro de los parámetros del Señor. Por eso dice que también hay pensamientos malos. ¿Qué dice el Señor? Que cuántos se acuestan y empiezan a pensar como robo, como atraco, como hago esto, como lo mato, como... ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Uno empieza a analizar, uno empieza a mirar la formación que se le han dado a los muchachos, ¿ya? Los muchachos, los padres, en su afán de hacer riqueza, pues han dejado sus hijos, han dejado su familia y los ha formado YouTube, los ha formado Google, los ha formado eso, y eso es lo que hay en la mente de los muchachos. Esa forma de vestir que uno dice, Dios mío,
Si viniera el Señor, qué vergüenza con el Señor. Y el otro concepto que forma ese soplo del Señor o la eternidad es la voluntad. Esta voluntad es la que tiene problemas con el Señor. Nuestra voluntad es la que tiene problemas. Por eso dice que la voluntad representa la libertad de escoger cómo usted quiere vivir su eternidad. Usted elige. Usted elige cómo quiere vivir su eternidad. Eva escogió la muerte. Eva eligió lo que el Señor le dijo que no. Y por eso el Señor dijo, eso es. Y ahora, ¿qué hacemos? Ella eligió eso y yo tengo que respetar lo que yo dije. Pero tengo que buscar la forma y la manera de cómo hacer volver el alma, no el cuerpo, el alma hacia mí. Tengo que volverlo a coger. Tengo que volverlo a hacerle volver el alma a las personas. ¿Por qué? Porque se murió el alma. Se paró, ¿por qué? Debido a las situaciones que nosotros tenemos. Dice, la voluntad representa la libertad de escoger cómo quiere vivir su eternidad. El Señor dice en su palabra, si usted elige la vida, pues cuando usted elige la vida, es porque usted ha tomado la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y esa obediencia a la palabra de Dios le va a generar a usted una recompensa. Y esa recompensa se llama vida eterna. Si hemos elegido la vida, si hemos elegido la vida, la obediencia a la palabra de Dios. Usted elige, hermano. Yo elijo cómo quiero vivir. Si quiero vivir en la miseria, en la pobreza, en el caos, en el desorden, pues viva. Viva allá en medio de su caos y eso está representando que así es su vida. Yo por ahí leía algo que un señor del ejército dijo, usted quiere cambiar el mundo, empiece por tendiendo su cama. Organice su cuarto, póngale orden a su casa. ¿Qué hacemos nosotros con un montón de cosas guardadas por allá que lleva N años? ¿Usted qué hace con eso? Usted tiene que empezar a sacar todo ese montón de cosas que no le... Algún día, tengo ese pantalón talla 10 y algún día, pero ya vamos en la 18. Ahora, dice, si usted escogió la muerte, dice, la muerte es porque usted ha tomado la decisión de desobedecer los mandatos del Señor. Dice que cuando nosotros desobedecemos, entonces en nosotros estamos próximos a la muerte eterna, la separación eterna de parte de Dios. O sea, nos vamos para el infierno, nos vamos para el sitio donde dice el Señor para aquellos que son desobedientes al mandato del Señor. Por eso el Señor nos está diciendo, yo coloqué en usted mis pensamientos. Coloqué en usted mi corazón, coloqué en usted una voluntad. Usted elija, elija. Usted hoy tiene que decir, yo elegí bien, he elegido bien, he elegido el camino de la obediencia. Y eso implica un caminar de santidad. Eso implica cambios en nosotros, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en nuestros procederes. Eso es lo que indica que usted ha tomado el camino de la obediencia, el camino de la vida eterna. Si no, pues, o usted está dentro de los parámetros del Señor, o usted está fuera del camino del Señor. Dice, desde el principio, Dios dio instrucciones sobre la tarea que debía realizar mientras estuviera en la tierra. El Altísimo coloca dos opciones. Siempre nuestro corazón, todos los días nuestro corazón, como es el que Dios le dio la eternidad. Entonces hay dos opciones. Todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones. Todos los días. Usted, las que estamos en la casa, ¿qué hacemos? ¿Arroz o lentejas? ¿Qué hacemos? ¿Carne frita o pollo asado? Todos los días tenemos que pensar eso. ¿Cierto? ¿De qué vamos a hacer?
¿Qué hago? ¿Barro hoy, trapeo, o barro, trapeo, cocino, lavo, quito telarañas y al final del día usted termina con tirada en una cama? ¿Por qué? Porque usted se excedió. Cuando el Señor dice, hagan las cosas, pero vaya haciéndolo con su avena y su pitillo, más cuando uno tiene todo ese montón de años encima que ya medio uno hace cualquier cosa y ya queda uno cansado. Dice, el Altísimo colocó dos opciones. Para que usted tenga eternidad en su corazón, hay dos opciones que el Señor dio. Y aquí esto es digamos, este tema yo lo llevo preparando hace 10 días. 10 días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y leo, y vuelvo y leo, y me paro, y miro, y analizo, y cuando vengo, aquí, o sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque es que la palabra del Señor es insondable, son tan maravillosas, y tener que leer 355 mensajes o versículos para poder encontrar cuál es la palabra que se amolda, cuál es la palabra que se ajusta, pues termina uno cansado. Dice, el Altísimo coloca dos opciones para probar su corazón. Una, Génesis 2:16, dice así, Yuhevahei Elohim dio al hombre esta orden. Puedes comer, mire lo que dice el Señor, puedes comer libremente. ¿De qué está hablando? De una voluntad libre, ¿cierto? Usted tiene la libertad. Libremente de todos los árboles en el paraíso. ¿Qué le está diciendo ahí? El Señor le está diciendo, usted tiene la libertad de comer de esto. Esto es lo que yo tengo para usted. Tengo una vida eterna, quiero bendecirle todos los días, quiero que usted esté sano, quiero que usted esté en esto es lo que yo quiero. Pero es la libertad, usted tiene la libertad de comer de lo que Dios nos ha dado para comer. Y dice, y en Génesis, los árboles del paraíso, Génesis 2:17 dice, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Ya fíjese que el Señor, ¿qué le dijo a Adán? Aquí hay un jardín, yo lo planté, yo lo hice, le coloqué ríos, le puse la temperatura, le puse los animales, le puse las verduras, le puse todo. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted viva bien. Pero también dentro de los parámetros del Señor está lo contrario. Porque si el Señor solamente nos impusiera una cosa, ¿qué estaríamos? No somos esclavos. Ah, no, pero Él solamente dice eso. ¿Y por qué no me da la elección a mí? ¿Ya? Entonces aquí el Señor lo que está diciendo es, puede comer de todo. Y yo pensaba, yo decía, ¿por qué a nosotros nos gusta coger lo que nos dicen que no? A usted el médico le dice, no puede comer eso, y usted sale y se lo come, será la última. La última empanada de pollo con avena. La última no sé qué, y todos los días estamos en la última. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dice que no, el cuerpo le responde que sí. Y ahora viene la lucha, viene su batalla, viene la guerra. ¿De qué? De mi carne, dice la Escritura, mi carne batalla todos los días con mi alma, dice el Señor. Eso es lo que me dice la Escritura. Por eso dice, libremente puedes comer, pero ¿sabe qué? Este arbolito de Navidad que se florece los 24, usted no puede comer. Este arbolito usted no lo puede comer, que ya desde hoy están gritando, vea, llegó diciembre con su amargura, con su tristeza, con su lloro. Porque eso es lo que la gente está esperando. Y eso en las redes, una emisora que es la que alborota el avispero en toda la ciudad. Dice, el Señor le está diciendo, pero tú, Él no dice usted, no, la cosa es con usted. Es Dios y usted, es Dios y usted, porque depende de lo que usted haga, su familia recibe. Depende de lo que usted se comporte, su familia recibe y su descendencia también. Si yo tomo malas decisiones en mi casa, ¿quiénes van a sufrir? Todos. Todos vamos a llevarla. Si el papá llega borracho y se tomó la plata de la quincena y llegaron los chinitos que tengo hambre, ¿quiénes sufren? Todos. Hasta él mismo, porque no hay que comer. Entonces, ¿qué hizo? Se bebió la plata, la dejó en la esquina
y ahora viene la necesidad, todos la sufren. Por eso el Señor dice que las decisiones que yo tome para mi vida y para los que están a mi alrededor, yo soy la influencia en esa casa y en ese mover. Por eso dice el Señor. Ahora, dice el Señor, ¿cuál es la preocupación de Dios? Dios colocó la eternidad en el corazón del hombre. Ahora hay una preocupación que tiene el Señor por su humanidad, por sus generaciones, por el hombre. Y dice Génesis 3:22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué él me estaba diciendo aquí el Señor? Que si ellos hubiesen comido después del árbol, después de ese árbol del conocimiento, hubieran comido del árbol de la vida, ellos habían quedado muertos y ya Dios no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque había unas condiciones. Hay un árbol en medio del jardín, uno que se llama el árbol de la vida y el otro que se llama el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿cuál es la preocupación de Dios? Usted conoce lo mismo que Dios. ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? Usted elige. Nosotros elegimos. La Biblia me da los parámetros de qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo defino. Yo sé que robar no es bueno. ¿Por qué? Porque trae Dios dentro de sus mandamientos, dice no robarás. ¿Ya? No codicie los bienes de los demás. No codicie la mujer de los demás. No codicien las cosas que se están dando en la tierra. Pero como nosotros estamos perdidos y no estamos dentro de los parámetros de Dios, pues estamos buscando todo lo que hay allá afuera que no tiene nada que ver en mi relación con el Señor. Por eso Él dice, ahora vamos a sacar a este hombre de acá. ¿Por qué? Porque si come del árbol de la vida, quedará muerto eternamente. Ya no hay opción, ya no puedo hacer nada, porque ya el hombre tomó eso y Dios respeta las decisiones de ustedes. Dios respeta mi decisión. Si yo quiero caminar en pecado, si quiero seguir infringiéndola, no, Dios se lo respeta. Pero Dios, ¿qué va a hacer? No haga que Él, su ira se levante contra usted. Porque Él se levantará de su trono y vendrá contra usted. Y hará lo que tenga que hacer, porque nosotros no pisoteamos la gloria de Dios. Y por eso es necesario que nosotros pongamos orden en nuestra vida, orden en nuestra casa, que pongamos las cosas como son, para evitar que la ira y el enojo de Dios caiga sobre mi vida y los que están a mi alrededor también pueden ser influenciados. Ahora, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor? ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor? Vámonos a Deuteronomio 30:19. Dice así, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra ustedes. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Cuál es la recomendación del Señor? Él me está dando una opción, ¿cierto? Me está dando una salida. Si yo estoy caminando no de acuerdo a los parámetros del Señor, porque nosotros sabemos que estamos cometiendo falla, nosotros sabemos que estamos cometiendo un pecado, y sin embargo seguimos en la misma situación. ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Yo tengo unos testigos en el cielo y la tierra, yo tengo esos testigos, pero yo le estoy dando a usted la opción. Yo quiero que usted sea salvo, yo quiero que usted sea redimido, yo quiero que usted viva conmigo eternamente, pero para eso tienes que escoger la vida eterna. Tienes que escoger la bendición. Y la bendición es caminar dentro de los parámetros que Dios ha establecido. No tanto afanarnos por las riquezas, por todo eso, porque al final todo eso se viene al piso. Nada de eso usted va a entrar al
al cielo con las cosas terrenales. El único que se fue, el único muerto con trasteo fue Coré. La tierra se abrió y Coré entró con todas sus casas, su familia y sus cosas, se lo comió la tierra. De resto yo no he visto ningún muerto con trasteo. Dice el Señor, escoge pues la vida, escoge caminar entre los parámetros del Señor. ¿Por qué? Porque está en juego su eternidad, está en juego su redención, está en juego mi libertad, está en juego el que yo viva eternamente con el Señor. Eso es lo que está en juego, hermano. Eso es lo que usted tiene que pelear, la eternidad de su corazón, la eternidad de su alma, no la de su cuerpo. Los bienes, va y venga. Puede venir un temblor, puede venir cualquier cosa y todo se lo llevó. Pero usted, si está caminando dentro de los parámetros del Señor, así venga lo que venga, usted se irá con el Señor. ¿Por qué? Porque ha escogido la vida, ha cogido la bendición, se ha encaminado dentro de los parámetros del Señor. No es difícil, hermano. No es difícil porque el Señor mismo dice que Él aligera y Él hace fácil nuestro caminar en los parámetros de Él. El problema es mi corazón. El problema es mi mente, que se revela contra las cosas de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, mientras mi mente, los ídolos que yo tengo aquí, no sean sacados, no sean transformados en palabra de Dios, ese pensamiento, esa actitud, esa persona que le roba a usted el caminar con el Señor, la santidad, seguirá siendo su enemigo. Y usted es enemigo de Dios. Porque como decía Chío en el mensaje, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y por eso es importante, hermano. Fíjese lo que nos decía Neila. Es obedecer la palabra. Es la actitud de mi corazón. Quiero obedecer. Ayúdeme, Señor. Si usted leyó la lectura de hoy, que es el Salmo 119, ¿cuál era el clamor de David? Quiero hacer su voluntad. Quiero cumplir sus mandamientos. Quiero cumplir sus ordenanzas. Quiero cumplir lo suyo, lo suyo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Mi corazón quiere. Eso es lo que buscaba David. Porque él decía, porque yo quiero ser rescatado, porque yo quiero ser redimido, porque yo quiero estar contigo, porque es mejor un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando nosotros tengamos eso acá y acá, seguramente que nuestro caminar y nuestro andar con el Señor será diferente. Tenga la plena seguridad, hermano. Mientras la carne no lo gobierne a usted. Mientras ese ídolo que tiene acá y ese ídolo que tiene acá no la gobierne, usted seguirá y podrá obtener la vida eterna. Eso no es que venga, haga la oración, eso es falso, porque ni siquiera en la Biblia existe. Y yo escuchaba a un predicador y yo decía, él dice lo mismo que yo hablo. Y él decía, ese predicador, no sé quién es, y decía, ¿quién dijo que la oración esa que nos pusieron a hacer me llevaba a mí a entrar al reino? Es una oración que ni siquiera existe en la Biblia. Para que usted entre, usted tiene que creer en Jesús. Tiene que creer en la obra del Eterno. De resto no hay opción, hermano. ¿Quién dijo? El borrachito va a ir de allá y si el borracho se fue y dice el Señor, ¿los borrachos entran? No, no pueden entrar. Porque la Biblia lo dice. Entonces, lo que dice aquí el Señor, el consejo es, escoge bien, hermano. Analice. Quiero seguir con ese odio, con ese pleito, esa disensión, esa contienda, esa obra del mundo que me afana tanto las cosas de la tierra, o quiero predicarle, o quiero ocuparme más de las cosas del Señor, porque al final, yo me voy. Su casa se quedará, sus cosas se quedarán, y el que quede, sea su esposo, sea usted, al final no tiene más nada que hacer. Ese se casará con otra o el otro, y ¿quién viene a disfrutar? Otro, como dice el Señor, otro viene a comer de lo que usted no sembró. Eso lo dice la palabra. Pero entonces estamos desperdiciando el tiempo para acercarnos al Señor. Estamos más preocupados en usted, como les decía en la oración, en usted está la sanidad, en mí está la sanidad.
la curación y la medicina, y se llama la palabra de Dios, se llama la fe. Porque yo leía o vi ese video donde la serpiente picaba a la oveja, y la oveja se fue así tambaleando y seguía y se echó allá 3 días, y a los 3 días se levantó y decía, es que ella no sabe que de mí que soy la oveja, de mí sale el suero para las picaduras de serpiente. Y yo decía, Señor, eso me relaciona el cordero con la serpiente, por eso el Señor dice, de mí sale la sanidad. Y si usted, no, es que me duele, pobrecita yo, ay no, y yo no veo, y yo no escucho. ¿Cómo que no? El Señor vino a abrir los oídos de los sordos, vino a abrir los ojos de los ciegos, vino a ponerme dirección en mis pies. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué hemos escogido? ¿Los conceptos del hombre o lo que me dice la Escritura? Es usted la que elige, soy yo la que elijo. Y yo por eso ayer le dije al Señor, yo mañana tengo la alabanza, y mañana tengo la enseñanza. Mire a ver si usted no me sana la garganta. Mire a ver si yo voy a seguir con la tos. Mire a ver, Señor, es su problema, yo voy a hacerlo. Si usted me hace quedar allá mal, entonces a cuál Dios le apunto. Y aquí estoy, hermano, porque fue un proceso duro. Entonces, lo que aquí el Señor me está diciendo es, escoge cuál es el camino que usted quiere. ¿Quiere la vida eterna? Entonces yo le voy a dar bendecir. Yo le voy a abrir el camino. Yo voy a pelear por usted. Yo voy a hacer por usted. Le voy a decir que usted es la que hace, pero yo abro puertas. Pero si usted y yo hemos elegido el mal camino, bueno, ahí está la muerte, está la maldición. Elija. Para mí está bien lo que usted quiera elegir, pero él que nos está diciendo aquí, escoge tú la vida o escoge tú la muerte. Cualquiera de las dos. Pero yo pienso que si uno dice, Dios mío, Dios me está diciendo, me está poniendo la vida, estoy viendo tantas cosas bonitas, estoy viendo las bendiciones de Dios. Si es eso aquí en la tierra, ¿cómo será cuando el pecado no esté acá? ¿Cómo será cuando la tierra ya solamente sea de nosotros los que hemos sido redimidos, los que fuimos sacados? Eso debe ser una maravilla, debe ser el jardín del Edén, como los de Pablo, esperando que Pablo se muriera. ¿Sí o no? ¿Y Pablo qué? No, si es que Pablo estaba con el Señor y el Señor ahí le dio la vida. Entonces uno analice, ¿no? Póngale como coherencia si el cordero representa a Cristo y la serpiente representa al demonio. Si el demonio me está atacando, si el demonio pudo llegar a entrar porque yo le abrí la puerta, porque él tocó y yo le abrí la puerta en desobediencia, en pecado, en robo, en lo que sea, usted tiene la cura. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está el Señor, está su palabra, está su presencia. Él me ha elegido a mí para ser su morada. Él me ha elegido a mí para que yo edifique un templo para Él. Él me ha elegido a mí para que yo sea su casa de oración. Y es igual para usted. Pero si yo he elegido mal, pues yo he perdido, como dice aquí la Escritura. Cuando Adán y Eva cometieron ese pecado de desobedecer, se perdió algo que dice la Escritura, se perdió el derecho de comer del árbol de la vida eterna. Se pierde el derecho a la vida eterna. Cuando nosotros cometemos falla, seguimos infringiendo, seguimos lo mismo, usted ha perdido un derecho. Y dice la Escritura, por eso la palabra del Señor dice, cuando el hombre tomó la decisión de la muerte, es decir, la desobediencia, perdió el derecho a la vida eterna y trajo caos a la tierra. ¿No vamos en caos? Porque el Señor dijo, mira, aquí está, libremente haga esto, pero esto no. Desafortunadamente nosotros siempre nos llama la atención lo que va en contra de Dios, mi carne, porque el Señor dice, a la verdad el Espíritu quiere, pero mi carne me gobierna. María Cristina me quiere gobernar, ¿cierto? Y yo no le dejo, y al final va a ganar María Cristina.
¿Por qué? Porque me he dejado llevar por una emoción, me he dejado llevar por un sentimiento, me he dejado llevar por una avaricia, por una codicia, por una obra de la carne y terminó ganando el demonio. Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Hemos perdido un derecho que nos ha dado el Señor. Entonces, como allá en el jardín del Edén se perdió un derecho, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Vámonos a Apocalipsis 22:14. Fíjese que el Señor, ¿qué le dijo? Que no se alargue la mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Pero qué? Separado de Dios. ¿Cuál era entonces la tarea del Señor? Que tenía que hacer un propósito, que tenía que hacer un plan. ¿Para qué? Para que esa alma volviera al Señor y pudiera comer del árbol de la vida eterna. Y por eso dice el Señor, ¿qué debo hacer para tener derecho a comer del árbol de la vida? Dice así, Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué se perdió? El Señor sacó a Adán y Eva, ¿cierto? Lo sacó del jardín. Ahora el Señor, ¿qué nos está diciendo? El Señor está diciendo, debe lavar su ropa. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para que usted tenga el derecho a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? El Mesías, el Señor, la vida eterna que nos está ofreciendo el Señor. Si usted quiere ese derecho, ¿qué dice el Señor? Lave su ropa. Yo voy a decir, sí, pero pastora, yo vengo hasta el hecho Bel Rosita y Soflán y toda la cosa. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que usted se cambie. Eso era en la antigüedad. Eso era en la antigüedad, hermano. Porque dentro de la cultura judía, usted si ha leído la palabra de Dios en la antigüedad, el Señor todo lo mandaba a lavar con agua. Lo que se podía lavar con agua era, lávelo con agua. Lo que sea resistente al fuego, purifíquelo con el fuego. Sométalo al fuego para que sea purificado. Pero lo que sea lavado, lávelo. ¿Qué le decía el Señor a Moisés? Dígale a los sacerdotes que vaya y se lave. La palabra lavar en el hebreo significa bañarse, bautizarse. Eso es lo que significa lavar. Por eso es importante el bautizo. Es importante bautizarse. ¿Por qué? Porque eso le indica y le está diciendo al Señor que usted le está abriendo la puerta al Señor y al Espíritu de Dios para que empiece a moldear su vida para que pueda comer del árbol de la vida. Por eso el Señor dice, laven sus vestidos. En la antigüedad, vuelvo y le digo, el sacerdote cuando entraba a hacer el sacrificio de los pecados de las personas, ¿qué le decía? Vaya, lávese, allá adentro póngase las vestiduras, haga los rituales y luego cuando termine de hacer los rituales, vuélvase a bañar, póngase su ropa y siga el camino. Porque eso es lo que representa el bautismo. Sumergirse, ir al agua, porque cuando yo voy al bautismo, cuando yo me sumerjo y salgo, yo ya no tengo una naturaleza pecaminosa ni natural. Ahora yo soy espiritual porque tengo un nuevo nacimiento. Por eso es importante el bautismo, hermano. Y lavar los vestidos significa cambie sus actitudes, cambie su presentación, cómo usted habla, cómo usted se comporta, cómo usted responde, cómo es usted allá afuera. Porque aquí todos son santos y todos tienen la aureola. El problema es allá en mi casa, el problema es allá en mi trabajo, en la calle, ¿cómo soy yo? Por eso aquí el Señor le está diciendo, usted tiene un derecho, pero ese derecho lo primero que tiene que hacer es lávese, bautícese. No es de salvación, es para que el Espíritu de Dios inicie el empezar a ¿qué?
hacer una obra en nosotros, en mi corazón, de cambiar el miedo, la incredulidad, el pecado, todo eso, para que nosotros seamos siervos del Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Por eso aquí vale la cuña. El otro domingo vamos a hacer bautizos. Si usted quiere ir a compartir con nosotros, porque usted ya está bautizada, entonces allá está el hermano Martín, que ha hecho toda la tarea para que vamos a ir a otro sitio más económico, porque donde íbamos a ir supremamente caro, y la entrada a ese sitio son 10,000 pesos. Usted lleve su comida, si quiere hacer ayuno, pues gloria a Dios. La bautizamos y que se vaya con el Señor. ¿Ya? Entonces, si quiere, pues compartamos. Qué bonito es poder compartir un tiempo en la familia, porque hace rato que nosotros lo hacemos. Y eso es importante. Señor Jesús lo invitaban a un matrimonio y él se iba con todos. Y hoy no lo podemos hacer, ¿cierto? Porque, ¿cuánto vale? Ya, yo no le puedo decir, los voy a llevar a todos hasta el matrimonio de Lina. No, porque es que eso es diferente. El otro, el 15 es, desde ya, dígale a Martín, porque necesitamos alquilar el bus. Y es aquí cerquita, en Piedecuesta, es más cerquita el Ido no, al Chorro no, es otro que Martín ha buscado y ha hecho una tarea. Entonces, si usted no está bautizada, le motivo para que usted vaya al bautizo y lo haga. ¿Por qué? Porque este es el primer derecho, es la primera exigencia del Señor. Vuelvo y le digo, el bautismo no la salva, porque eso no dice la Escritura, pero es el inicio, porque la palabra lavar, o la palabra lavar en el hebreo significa inicio de algo. Por eso el Señor mandaba siempre a que se hiciera. Usted sabe que la Biblia, bueno, de pronto todos no lo saben, pero en el estudio existen 7 bautizos. Que digamos, en cada generación Dios llevó a que la gente cumpliera ese principio. Por eso, cuando en Génesis 1, cuando la tierra se separó, las aguas se separaron, eso era el bautismo, porque eso significa lavar, significa limpieza, significa pureza para poder sembrar, para poder hacer. Pero como el hombre pecó, el hombre se equivocó, el hombre tomó malas decisiones, ahora vino el diluvio. Por eso el Señor volvió a cubrir la tierra de agua, volvió y la sacó y ya la volvió a poner en una condición de limpieza. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, con los que nos hemos bautizado en aguas corrientes. Porque el Señor, cuando le dijo a Moisés que le dijera, báñemelos, cámbiemelos, le está diciendo, bautícelos. Y eso era todos los días. Todos los días tenían que ir al agua. Todos los días tenían que irse a bañar y cambiarse la ropa, pero era en lo natural, en los hechos, porque en esa época no estaba el Espíritu de Dios sobre la gente. Por eso les tocaban los rituales. Por eso tocan los rituales. Y cuando nosotros practicamos lo que dice la Escritura, algunas cosas que el Señor manda, eso nos hace desarrollar nuestra fe. Por eso el Señor nos manda ¿a qué? A celebrar la cena. ¿Por qué? Porque eso me está recordando que el Señor viene. Eso me está recordando que he sido invitada a la cena del Señor. Eso me está recordando la muerte y la resurrección del Señor. Porque la redención, para que usted se vaya, hay unos pasos que nosotros debemos hacer. Y el primero, lávese. Vaya a las aguas, bautícese. ¿Para qué? Para que el Señor lave sus vestiduras, para que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra ¿de qué? De santidad. Empiece a purificarla, empiece a trabajar en usted. Usted puede decir, pero es que bautizarme, porque es el concepto, ¿no? Mucha gente dice, no me bautizo porque es que a mí me enseñaron que el bautizo yo no puedo pecar. Ah, carachas. Y entonces, yo estoy bautizada, pero yo cometo pecado, entonces me voy a condenar. No. Eso me da a mí un derecho. El que yo me haya bautizado, el Señor me limpió. El Señor me purificó. Y cuando yo cometa pecado,
el Espíritu Santo me va a decir, hey, estás cometiendo una falla, ¿ya? Y me lleva al arrepentimiento. Entonces, por eso es importante. Vamos, yo los invito, allá hablen con Martín para poder, ¿cómo es que se llama? Alquilar el bus. Si usted no quiere, porque usted ya está bautizada, pues vamos y compartimos, lleve su almuerzo. Si quiere ayuno, bueno, también, eso sí ya es su problema. Bien, ahora, la palabra lavar en el hebreo significa redención. Por eso es importante, por eso el Señor siempre le decía, lávense. Dígale al pueblo cuando ellos llegaron al monte Sinaí, al mes tercero de la salida de Israel, ¿qué le dijo el Señor? Dígale a mi pueblo que se purifiquen, que se santifiquen y que laven sus vestidos, porque yo voy a descender. Si nosotros no estamos lavados, purificados y no hemos hecho lo que el Señor dice, ¿será que la presencia de Dios estará en nosotros? No. Porque estamos infringiendo normas y el Señor es un Dios de reglas, de derechos, de normas que el Señor ha puesto para que nosotros podamos entrar al camino de la fe. Bien, ahora dice aquí, ¿qué significa lavar sus ropas? El término lavar en el hebreo significa bañarse, lavarse, limpiarse, sumergirse en agua, todo o una parte. Es un método de limpieza judío. Por eso el Señor no utilizó el lavamiento de pies, porque todo, dentro del pensamiento judío, todo se hacía lavándolo con agua, porque el agua representa el espíritu, el agua representa la limpieza. Eso es, por eso el Señor, vuelvo y le repito, mandaba a que la gente se bañara, que la gente cumpliera con este principio, sobre todo aquellos que tienen un compromiso con el Señor, tienen un ministerio con el Señor. Eso es importante, hermano. Ahora, fíjese que Tito, capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera: no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, si usted acuérdese, está el bautizo en Moisés. El bautizo en Moisés fue cuando Pablo lo habla, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó a las orillas del Mar Rojo. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés que levantara la vara y que dividiera el mar, y que el pueblo pasara por en medio del mar. Este acto es lo que el Señor habla, el bautizo del pueblo. Ellos pasaron, al lado y lado estaban el agua del mar, y al frente, como dice la escritura, estaba la columna de nube, la nube del Señor. Por eso dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser columnas en el templo del Señor. Y para ser columnas necesitamos cumplir con lo que dice la escritura. Y eso lo dice Oseas. Oseas habla de que el Señor nos ha llamado a ser columnas en el templo del Señor. Es decir, no que usted vaya a sostener allá la esquina y la otra aquí, no, que somos rectos, porque una columna es algo recto, erguido, que sostiene algo, y eso es lo que quiere el Señor. Que usted se sostenga dentro del caminar con el Señor. Por eso el Señor le está diciendo que es importante que cada uno de nosotros vayamos al bautismo. Hagamos. En la antigüedad, vuelvo y le repito, para que no se le olvide, era lavarse con agua, meterse en el río todos los días, los que iban a servirle al Señor. Y por eso el pueblo del Señor pasó en seco, pasó en medio de
el agua pasó en medio del mar, porque la nube representa el espíritu y el agua representa la gente. Si usted recuerda, cuando el pueblo del Señor salió de Egipto, no solamente salieron israelitas, salieron heteos, salieron fereceos, salieron de otras naciones y todos ellos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene objeciones, el Señor quiere que todos seamos bautizados, que todos entremos en la gloria del Señor, que todos disfrutemos de la comida de ese árbol que obedece el Señor. Para eso usted necesita lavar sus vestidos para que ese derecho, ese comer del árbol de la vida, usted tenga derecho. Y eso representa su vida eterna. Eso representa irnos con el Señor y disfrutar del reino venidero. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que nos enseña la Escritura. Por eso le pregunto, cada uno de nosotros sabemos qué estamos haciendo mal. ¿Cuál es esa iniquidad, ese pecado repetitivo que forma parte de su estilo de vida? ¿Por qué? Porque ya usted lo formó, ya lo hizo parte de su vida y ese pecado forma parte de su ser, forma parte de su estilo de vida. Y el Señor, ¿qué le está diciendo? Estás mal, estás mal. Eso no es así. Y por eso ponga en orden su casa, ponga en orden su vida, dele el primer lugar al Señor. Dejemos de prestarle atención tanto a lo natural, a las cosas de la tierra, y ponga sus ojos en las cosas del reino. Porque usted, aquí el Señor que le está diciendo, escoge la vida. Yo se lo digo, yo le estoy dando ese consejo, le estoy dando libertad, usted puede hacer lo que quiera, pero le estoy diciendo, si escoge la vida, usted va a comer del árbol de la vida y vivirás eternamente en mi presencia. Pero si has tomado la decisión de la desobediencia, de vivir en pecado, entonces espera el juicio del Señor al final de los días o dentro de su estilo de vida, espera el juicio del Señor. La ira de Dios se levantará. Uno piensa y analiza con este boom que hay de este muchacho que se mandó matar. Yo le decía, ¿por qué? Y que un guerrero, ¿quién dijo que un guerrero es el que yo me suicide o que otros participen en mi suicidio? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Dónde está mi fe con el Señor? Y que se fue con el Señor, mire la ignorancia que tiene la gente. La ignorancia. Y yo le decía, bueno, y todos esos que lo aplaudían porque él iba a morirse, yo decía, Dios, ¿en qué condiciones estamos? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del corazón del hombre? Y aquellos a quienes Dios le dio la oportunidad de salvar vidas, ahora le están matando. ¿Tiene dolor? Órele al Señor, busque de Dios. Señor, quíteme la vida. Señor, lléveme, lléveme, lléveme. Pero que otro hombre venga, eso es un suicidio. Y yo decía, Dios mío, yo lo miraba y yo decía, no, Dios, estamos mal, Señor. Estamos mal, Señor. ¿Qué estamos haciendo con la vida? ¿Qué estamos haciendo? Y la gente aplaude, la gente le da valor, la gente le da honor y calles y todo ese montón de cosas. Yo decía, Dios mío, estamos mal, estamos bien mal, Señor. Estamos bien mal. Entonces, lo que el Señor nos está hablando, vámonos por favor a 1 de Pedro 2:11. Dice así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién batalla contra mi alma? Mi carne. Mi carne, hermano. Mi carne es la que está batallando contra ¿qué? Contra el pensamiento, contra el corazón, contra mi alma. Por eso le digo, vuelvo y le repito, quien tenga su alma gobierna su ser. Si su alma le pertenece a un hombre, a una mujer, a su trabajo, a una cosa, eso es lo que lo está gobernando usted.
La está gobernando, la está llevando ¿a qué? A que usted no tenga derecho a comer del árbol de la vida. Entonces, ¿por qué uno dice, Dios mío, si yo sé que estoy haciendo eso, ¿por qué sigo? Reflexione, piense, dése cachetadas, a veces usted se despierta de la situación que usted está haciendo. Está en juego su eternidad, hermano. Está en juego su vida. Está en juego nuestra eternidad. Y seguimos nosotros, sabemos, conocemos, pero seguimos en la misma situación. Ordene su casa. Y así Dios le haya dicho no y usted se mete, sí, Señor, yo me meto. Bueno, ahora, bueno, está bien. Ahora viva las consecuencias, mi hijito, de su pecado, de su desobediencia. Siga, no me clame, porque usted lo sabía, usted lo conocía. Entonces, a mí no me venga a decir nada. Ahora sepa vivir con la mala decisión que usted tomó. Y todos los que están a su alrededor la llevan. Son influenciados, dice la Escritura. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que está batallando contra su alma? ¿Por qué hemos disminuido mi relación con Dios? ¿Por qué hemos bajado nuestra relación con el Señor? ¿Por qué ya no tenemos el mismo gozo, la misma alegría, la misma asistencia? ¿Por qué? Analice qué es la situación de su carne que le está llevando a que su alma no crezca en el Señor. Que usted no tenga eternidad, porque eso es lo que dice el Señor aquí en su palabra. Hay algo que está batallando y es su carne. La avaricia, la codicia, el sueño, la pereza, el adulterio, la fornicación, el mundo. ¿Qué es lo que usted está haciendo que no le está dejando crecer en el Señor? Y usted no sabe en qué momento Dios se la va a llevar. Usted no lo sabe. ¿Y qué tal que usted muera en pecado? ¿Para dónde se va? Usted ya sabe para dónde vamos. Por eso es importante, hermano. Analice, cuestiónese, sea exigente. Ahora yo le hago esta pregunta. ¿Cuál es el amor de su vida? ¿Quién es el amor de su vida? ¿Quién es el amor de su vida? Usted va a decir, no tengo novio. Yo no estoy hablando de eso. No tengo marido. Gloria a Dios. Lo digo yo porque vivo feliz. Bueno, amén por los que tienen esposo y esposa. Amén. Porque eso es un don y gloria a Dios por todo el tiempo. Pero le hago la pregunta. ¿Quién es el amor de su vida? No diga que es el Señor porque usted está mintiendo. Porque si fuera Dios, analice su vida, analice su caminar. ¿Sabe quién debe ser el amor de su vida? Usted. Porque cuando usted se ame a sí mismo, amará al Señor de la forma como usted se ama. ¿No lo dice el Señor en su palabra? Ámese a sí mismo. El amor de su vida no debe ser un hombre, no debe ser una mujer, no debe ser el tío, la tía, el papá, el abuelo. El amor de su vida debe ser usted. Preocúpese por usted. Ese es el amor de su vida. Usted debe ser el amor de su vida. Preocúpese porque usted tenga una bonita relación con Dios, porque si usted tiene una bonita relación con Dios, tiene una relación bonita con todo el mundo y con nadie usted discute. ¿Por qué? Porque usted se... Sí, fíjense que el doctor dijo algo y viene a mi mente esta aseveración. Él dice que el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos, pero nosotros sí sabemos. Porque ya conocemos la Escritura. Ellos no. Porque no tenían la oportunidad de tener la Biblia como nosotros la tenemos. Nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Porque hemos leído la palabra de Dios. Por eso no hay argumento de decir, ay, es que yo no lo sé. Porque sí hay una regla, hay una norma que el Señor dice que si yo peco por ignorancia, y sé que eso no es, pero el Señor dice, yo me encargaré de que usted sepa que lo que usted está haciendo está malo. ¿Por qué? Porque usted va a morir en pecado. Entonces Dios le va a decir, hey, se está cometiendo este error. Y cuando usted ya el Señor se lo haga conocer, ya se le cuenta como pecado, dice la Escritura. Por eso aquí el Señor está diciendo, lo que Dios está buscando, hermano, para que usted sea redimido, para que nosotros nos vayamos, es que nosotros tengamos eternidad en el corazón de Dios.
en el corazón de nosotros. Por eso dice el Señor, usted quiere la vida eterna, quiere comer del árbol de la vida, lave su ropa. Lave su ropa. Mire qué estamos haciendo. Mire sus acciones, su forma de hablar, su manera de ser, cómo estamos llevando nuestra vida delante de los ojos de los demás. Porque la gente nos está mirando, la gente nos está observando. Y cuando usted comete una falla, entonces le van a decir, usted no es creyente y usted no es del Señor. ¿Y quién está quedando mal? Dios. Porque usted se está presentando como cristiana, como seguidora del Señor. Pero eso aquí el Señor está diciendo. Tenemos que empezar a batallar por mi vida eterna, por mi eternidad, para que yo pueda comer del árbol de la vida, para que yo pueda vivir en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, que yo pueda vivir con el Señor, con Dios, porque eso es la palabra que nos ha dado Él. Pero para ello yo tengo que empezar a cuestionarme y a mirarme qué estoy haciendo mal y empezar a orar. Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme a cambiar esta actitud. Señor, ayúdeme a cambiar este comportamiento. Señor, ayúdeme en esto. Pero no es que usted diga solamente, Señor, ayúdeme, pero usted no hace nada. No, nos toca hacer. Como nos enseñó Glorita, Dios quiere. Y Él le va a decir, el único que le va a decir de qué manera usted va a salir de su problema es Dios. Dios es el único que le va a dar a usted la herramienta, la situación para que usted se aparte, se aleje y pueda conocer al Señor. Por eso, digamos, es bueno uno estar al pendiente de todas esas cosas y orar por la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud no sabe para dónde va. La juventud no quiere trabajar, quiere vivir de papi y mami. Quiere vivir que papito, mamita me dé y yo no quiero hacer nada, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que estamos, llevando una juventud. Y los papás de pronto no están llevando a que los hijos sean responsables. Uno mira muchas cosas, yo leo mucho o me llegan muchos mensajes y ahí uno dice, bueno, y esto aquí, y esto aquí. ¿Por qué? Porque ahorita el mundo está hecho un caos. Y nosotros sabemos que con el mundial y con los Juegos Olímpicos, las tinieblas están gobernando la tierra. Y nosotros somos los llamados a hacer luz. Pero si yo también soy tiniebla, si yo también estoy participando de lo malo, si yo he elegido la muerte porque sigo practicando y sigo haciendo lo que el Señor dice que no, entonces, ¿cómo voy a impactar el mundo? ¿Cómo voy a hacer antorcha y luz para el Señor? ¿Ya? Fíjese que el Señor, bueno, eso era más adelante del bautismo, porque para poder hablar de la muerte y poder hablar de la resurrección que tiene que ver con la redención, yo tengo que trabajar el bautismo. ¿A qué hace referencia el bautismo? Porque el bautismo hace referencia al lavarse, ¿ya? Y el bautismo hace referencia a la limpieza y al nuevo estilo de vida que nos va a dar el Señor cuando yo voy, me sumerjo, porque dejo allá mi hombre natural, dejo mis pecados, el Señor los deposito y cuando yo salgo, ya salgo con una naturaleza, con una condición diferente delante de Dios, es que soy espiritual y el Espíritu de Dios empieza. Por eso el Señor Jesús, ¿qué le dijo a Juan? No, Señor, yo quiero que usted me bautice. Y él dijo, es necesario que primero se cumpla. Yo necesito ser bautizado. Yo necesito que usted me bautice. Y el que le dijo, él lo va a bautizar ¿en qué? En agua y en fuego. ¿Qué quiere decir eso? Eso es interesante, esa parte. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos bautizados en agua, pero los que vienen después de la tribulación, ellos son bautizados en fuego. ¿Y qué es? La muerte. La muerte. Porque eso es lo que representa el fuego de lo que el Señor está hablando. Los buenos van a ser bautizados en agua, que representa el Espíritu y la palabra. Los malos van a ser bautizados en fuego, que representa la condenación y representa la sentencia de Dios. ¿Para quién?
para el que está haciendo lo malo, para el que le gusta el mundo, el que todavía sigue practicando lo que el Señor dice. No, Señor. Pero es la opción, ¿ya? Vuelvo y le repito, la eternidad Dios se la dio. Usted tiene la eternidad en el corazón, pero usted tiene la opción de escoger la vida eterna siguiendo el camino del Señor y obedeciendo sus mandatos. O usted tiene la muerte eterna si usted quiere seguir en su pecado, en su fornicación, en su adulterio, en su robo, en sus ídolos, en lo que usted sabe que usted está haciendo. Empieza a trabajar en ello. Empieza a trabajar, no diga, si yo tengo esto. No, porque si usted no es capaz con uno, menos con 20. ¿Ya? Porque puede ser que la raíz de su ira, de su enojo, de su amargura, de su resentimiento, sea una actitud, y usted cambiando esa actitud, ¡pum!, el resto de cosas se da como un castillo de naipe. Aquí lo que yo le quiero decir a usted es eso, hermano. Lo que el Señor aquí nos está diciendo es, hay un derecho, y el Señor está diciendo, usted tendrá ese derecho, pero usted me cumple lo que dice la Escritura. Por eso dice manada pequeña. Por eso dice que son pocos. Ah, no, es que 50 billones recibieron al Señor. ¿Y dónde están? ¿Dónde está su fe? ¿Creen en el Señor? No siguen practicando el pecado. Son ciegos seguidos siguen a otros ciegos. Porque eso sí es lo que hay. Líderes que hablan cosas que no son bíblicas. Y eso es lo que uno dice, Dios mío, ¿dónde está el Espíritu de Dios en esa gente? En ese líder que no se sujeta a lo que dice la palabra de Dios. Pero lo único que le interesa es el dinero, lo único que le interesa es su carro, lo único que le interesa es hacer un montón de cosas, pero no le interesa ir a la Escritura. Por eso ¿qué tenemos que hacer? Lea la Biblia, estudie la palabra, porque su corazón es el que va a ser formado, porque eso lo dice la Escritura. En el corazón suyo es la eternidad. Y la eternidad suya es su alma la que va a ser eterna, no el cuerpo. El cuerpo no, sino el que va a ser transformado cuando venga la resurrección, cuando venga el Señor por nosotros, mi cuerpo va a ser transformado. ¿En qué? Igual al cuerpo de Jesús para poder presentarnos al Padre, si no, no podemos. Usted no puede presentarse delante del Señor con este cuerpo de pecado. Por eso es lo que nos habla el Señor, hermano. Es importante, claro. Es importante ir al agua, claro que sí, porque aquí el Señor lo habla y cada uno de las generaciones, de una forma el Señor pidió, hágase este rito, hágase esto, pero ya con Jesús las cosas son diferentes. Pero hay que hacer lo que dice la Escritura, hay que cumplir el parámetro del Señor. ¿Para qué? Para podernos ir con Él. No es símbolo de salvación, porque entonces el que estaba en la cruz no fue bautizado. Pero ¿qué le dijo el Señor? Espéreme, cuando yo venga, yo me lo llevo a usted. No, que Él está en el cielo. ¿Quién dijo que está en el cielo? Si en el cielo todavía no hay nadie, porque nadie ha sido juzgado y el tiempo no se ha acabado. Es la gente que le gusta inventar. A la gente le gusta inventar muchas cosas y llenarle la cabecita a ustedes de qué, de lo que no es de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que nosotros queremos que Él nos ayude a entender que necesitamos lavar nuestros vestidos para poder alcanzar el árbol de la vida. Digámosle al Señor que necesitamos que la presencia y el derramamiento del Espíritu de Dios se dé en nosotros para poder tener la fuerza, el valor, la gallardía de alcanzar la vida eterna. La vida eterna está ahí, hermano, o la muerte eterna. Elija, dice el Señor. Pero yo les aconsejo que tomen la vida para ti y sus descendientes. Por eso, Señor, ayúdenos. Sabemos que hay cosas en nosotros todavía, costumbres, forma de hablar,
amistades, cosas en nosotros que sabemos que nos apartan de ti, que nos han alejado de ti a kilómetros, Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a poner en orden nuestra casa, poner en orden nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, porque sabemos que el tiempo está cerca. Para poder alcanzar la redención, la Biblia me habla una serie de cosas, Señor. Me habla de un nacimiento nuevo, como el Señor se lo dijo a Nicodemo. Y es necesario nacer del agua, es necesario nacer del Espíritu, para que puedas ver y puedas entrar en el reino venidero. Por eso ayúdenos, Señor, ayúdenos, Dios, a tomar esas decisiones, a aprender ese camino, como dice su palabra, como nos enseñó Pedro, Señor. Esa obra de la carne, esa actitud de mi carne, batalla contra mi alma. Pero seguramente ya no batalla porque forma parte del estilo de mi vida, Señor. Y por eso ya se acostumbró mi alma, Señor, a ese pecado, a esa forma de mirar, a esa forma de hablar, a esas obras de la carne, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que necesitamos caminar contigo. Ayúdenos, Señor, porque tú estás hablando de algo muy, muy importante, nuestra redención. Y la redención significa libertad, salida, significa irnos contigo. Y para que haya una redención, dice su palabra, que es importante nacer de nuevo, que es importante comer, empezar a dar frutos, como dice la Escritura. Árbol de vida son los frutos de sus acciones, dice el proverbio. Por eso necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Que nos ayudes a caminar, Señor. Convéncenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a ser esos verdaderos siervos de los que tú vienes a buscar, Señor. No quiero que tú al final diga tu cabrita a la izquierda. No quiero, Señor. Quiero escuchar de su voz las ovejas de mi Padre a la derecha. Y que entre esas ovejas de su Padre estemos nosotros, Señor. Por eso pedimos, Señor, para que la palabra de Dios sane en nuestros corazones, para que la palabra de Dios haga una obra en nosotros, nos convenza para poder estar contigo, para poder comer del árbol de la vida que le fue negado a Adán, Señor, para que no muriera y no estuviera separado, Señor, sino, ¿en dónde estaríamos? ¿Cómo estaría la tierra, Señor? El hombre no tenía opción, Señor. Sin embargo, Señor, tú no le permitiste que él comiera del árbol de la vida para que no estuviese eternamente separado de ti. Porque al final, ese árbol de la vida es el que viene a juzgar. Viene a juzgar al verdadero y al falso. Viene a dar recompensas y pagas. Y por eso ayúdanos, Señor. Bendice este pan, bendice este vino. Hacemos memoria de lo que tú has mandado, Señor. Bendiga nuestras manos que lo van a tomar. Bendiga nuestra boca que lo va a comer, Señor. Bendiga, Señor, y ayúdanos a caminar de acuerdo a ese principio y a ese parámetro. Gracias, Señor, por esto nuevo que tú nos estás enseñando, Señor. Ha sido difícil, ha sido complicado, Señor, pero tú estás mostrando la verdad de lo que dice su palabra. No lo que diga el hombre, no lo que traduzca el hombre, es lo que dice el corazón de Dios. Es lo que dice su lenguaje, Señor. Es lo que dice el símbolo, la letra, esa señal, Señor, que colocas para que cada uno de nosotros sepamos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendiga los hermanos que están en Medellín, bendiga los hermanos que están en Bogotá, abre puertas, bendígalas, trae salud, bienestar y prosperidad. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor, guárdalos, cuídalos y protégelos, Señor.
Bendiga a los hermanos que están aquí en la congregación, Señor, los que hicieron esta obra de querer y venir, Señor. Bendiga a los hermanos que están en la red, los que están ahorita y los que llegarán después, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Bendíganos, Señor. Permítanos entender, provea el dinero, Señor, para poder ir a cumplir con ese principio, Señor, del bautismo, con esa importancia de lo que hablas tú. Por eso tú le dijiste, es necesario que hacerlo, porque es importante, Señor, para que nuestra vida sea alabada y tengamos un nuevo caminar en el Espíritu de Dios. Gracias, Dios, gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, amén y amén.